buenos días a todas las personas que están oyendo y que están mirando este video. Quiero saludarles en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y bueno, soy la hermana Nelly Castillo de Ponce y soy de acá de Venezuela. Y bueno, quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve con Dios, aún cuando era muy joven. La primera experiencia que tuve con Dios, tenía 25 años de edad, y no conocía pues lo que era lugar de tormento, porque siempre me habían dicho que existía el cielo, pero nadie me había dicho que existía un lugar de tormento. Y es allí cuando una noche, después que salí de mi casa y llegué tarde, me fui a una fiesta, y cuando llegué a mi casa ya era muy tarde y me quedé dormida, y de repente sentí que mi cuerpo se comenzó a estremecer, pero yo no entendía por qué, y comencé a sentir que algo se quería desprender de mí, quería salir de mí. Y es allí cuando yo trato de despertarme, pero no puedo despertarme. Estaba profundamente dormida, era algo que yo no podía comprender. Y de repente me vi que estaba traspasando el techo de mi casa. Yo podía ver cómo yo salía de mi cuerpo, pero yo no podía entender lo que estaba pasando. Cuando yo comencé a flotar en el aire y salí de mi cuerpo, de repente me veo que voy hacia un colegio que queda cerca de mi casa y voy a llevar a mi hijo a la escuela. De repente, cuando voy con el niño, de repente sale un perro y me muerde. Aquel perro, cuando me muerde, me destroza las venas. De inmediatamente yo comencé a sangrar y a sangrar y a sangrar hasta que me desangré y caí ahí, estaba como muerta. O sea, sentí que yo había fallecido en ese momento. De repente comencé a ver que mi cuerpo estaba en un charco de sangre, y yo quería que mi alma, ahora entiendo que era mi alma la que podía mirar mi cuerpo en aquel charco de sangre. Yo quería nuevamente entrar a mi cuerpo, pero no podía. Algo me lo impedía. Yo no podía penetrar nuevamente a mi cuerpo, no podía introducirme nuevamente en mi cuerpo. Y es allí cuando me doy de cuenta de que algo está pasando, y comienzo a ver que comienzan a llegar ambulancias y comienzan a llegar muchas personas. Vi cuando mi madre llegó a aquel lugar, y yo quería hablarle a mi madre, pero ella no me escuchaba. Quería que alguien me escuchara y entendiera lo que estaba pasando. No podía entender lo que estaba pasando, y de repente comencé a sentir un miedo, comencé a sentir que la noche estaba cayendo, y comencé a ver que se estaba oscureciendo, y sabía que algo terrible me iba a acontecer. El alma es algo que corre demasiado rápido. Yo diría que es más veloz que la luz, algo demasiado rápido. Y comenzó mi alma a correr a una velocidad. Y recuerdo que comencé a correr por unos parajes que nunca había estado. Eran de un color gris, era un color que transmitía un terror, que transmitía miedo. Eran como las 7 de la noche, y mi alma comenzó a correr por aquellos parajes, y yo no podía parar, y el miedo comenzó a invadirme, y yo comencé a llorar y a decir: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No puedo creer lo que me está pasando. De repente comencé a sentir que algo me estaba siguiendo, que me estaba persiguiendo, y yo pude mirar hacia atrás y pude ver 3 demonios, porque los demonios existen. Pude mirar a aquellos demonios que venían detrás de mí, y ellos querían alcanzarme, pero mi velocidad era aún más veloz que la de ellos, y comenzaba yo a querer poder correr más duro, pero no podía hacerlo. Y cuando sentí que ellos me iban a agarrar, algo pasó, y fue cuando yo comencé a sentir que mis pies iban a tocar tierra, y de repente miré
que a mi alrededor estaba rodeada de 12 personajes que parecían unos monjes, parecían unos sacerdotes, y de repente alguien comenzó a caminar hacia donde yo estaba y me dijo: eres mía, por fin llegaste donde yo quería que tú llegaras, tú eres mía, tú me perteneces, tú estás muerta en el castillo, tú acabas de morir en la tierra, y el que muere sin Cristo va al lugar de tormento. Pero yo aún no entendía que era el lugar de tormento hasta que comencé a descender a aquel lugar. Comencé a ver como un resorte grande, muy gigante, estaba prendido, y yo comencé a introducirme por ese lugar tan oscuro y tan terrible, y aquellos monjes, aquellos sacerdotes iban detrás de mí, y yo iba envuelta en pánico, en terror, quería gritar, quería salir de allí. Hay una puerta, pero no hay una salida. Sentía que estaba perdida, no tenía un refugio donde esconderme de aquellas presencias malignas que se cruzaban en mi camino. Y aquel hombre que me decía: eres mía, ahora estás en el lugar de tormento, aquí tienes que aprender a adorarme, aquí me vas a adorar. Los que no adoraron a Jesucristo en la tierra tienen que adorarme aquí. Tú escuchaste el evangelio, tú no creíste en el evangelio, hoy tienes que estar en este lugar por los siglos de los siglos. Esto es verdad, me decía, esto es tormento lo que hay en este lugar. Y comenzó alguien a reírse detrás de mí, alguien se reía con una risa tan siniestra, y yo estaba temblando de terror. Y ahí me acordé que mi abuela una vez me dijo: hija, el único que puede salvarte en el problema más grande que tú puedas tener se llama Jesucristo. Y yo recuerdo que comencé a clamar y a decir: Jesucristo, Señor Jesucristo, sácame de este lugar, yo no quiero estar en este lugar, Señor, por favor te ruego que tú me saques de este lugar. Y comencé a sentir que una luz comenzaba a invadirme donde yo estaba. Había una luz que estaba creciendo delante de mí, y yo comencé a sentir como que ya iba a comenzar algo a suceder dentro de mí. Comencé a sentir que algo se estaba metiendo dentro de mis carnes. Empecé a sentir cosas que entraban y comenzaban a salir. No quería mirar porque sabía que era algo tenebroso. Aquella luz iluminó el lugar para que yo mirara lo que se estaba metiendo en mi cuerpo y lo que estaba saliendo. Veía serpientes grandes. Le tengo mucho pánico a las serpientes, y pude ver las serpientes que cruzaban de un lado hacia otro lugar. Comencé a oír llantos de niños, comencé a oír gritos de mujeres y de hombres. Sentí que una mujer estaba metida en una fosa y ella trataba de salir, y veía que sus uñas salían sangrando, y de repente cuando ella comenzaba a la superficie que salía, venía alguien con unas alas grandes y nuevamente la lanzaban a aquel lugar. Y la expresión de aquella mujer era de un dolor, de una tristeza tan grande. Luego de allí pasé a otro lugar donde vi una urna grande. Ahí estaba una urna que era muy grande. Yo no entendía, estaba flotando en el aire, pero yo sentía que alguien andaba a mi lado, pero no podía percibir qué presencia era. Pero cuando yo quería saber algo, alguien me lo hacía saber, y yo decía: ¿por quién está en ese lugar? ¿Quién será? Y habían 12 sacerdotes que le daban la vuelta a aquel ataúd, y todos traían lanza, y todos le daban punzadas a aquel cuerpo que estaba allí. Él recibía punzadas una detrás de la otra, y comencé a escuchar los lloros y los lamentos de aquel hombre. Y ¿sabes qué? Cuando yo miré, yo vi que él tenía una Biblia en su pecho, y alguien le dijo: tú eras pastor, tú predicaste a Jesucristo, ¿y por qué hoy estás en este lugar? Y él dijo: porque no corregí el pecado, porque no pude corregir el pecado, porque adulteré la palabra de Dios. Y entonces entendía yo y decía: ¿cómo es adulterar la palabra de Dios? Y alguien me decía: la palabra de Dios hay que predicarla tal y cual como está escrita, no hay que adulterarla. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Y podía comenzar a entender aquella escena que estaba viviendo. De repente llegué a otro lugar
vi muchos pastores, muchos predicadores, todos estaban encorbatados, todos estaban vestidos de fiesta. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué ellos están en este lugar? No puedo entender por qué los pastores, la gente que predica, la gente que le dice al mundo que Cristo viene, ¿por qué tienen que estar aquí? Y alguien me dijo, porque ellos no obedecieron mi palabra, porque ellos no hicieron lo que yo les dije que hicieran. Ellos desobedecieron, y el que desobedece a mi palabra será castigado por los siglos de los siglos. Yo seguía llorando, yo decía, yo quiero que esto sea un sueño para yo despertarme. Yo sabía que tenía a mi padre, yo sabía que tenía madre, sabía que tenía a mis hijos. Yo me recordaba las veces que pasaba por el frente de una iglesia, recordaba las veces que iba a una campaña y me burlaba y me reía. Yo quería regresar el tiempo, yo quería volver a la tierra y tener una oportunidad. Yo decía, no importa que yo sea la persona más antisocial de la tierra, yo quería ser la persona que a lo mejor estuviera en una esquina pidiendo una limosna. Yo quería tener una oportunidad para ir a una iglesia y entregarme a Jesucristo, pero la oportunidad se había terminado, porque la misericordia es mientras estamos vivos. Mientras estás vivo hay misericordia de Dios. Después que mueres ya no hay más misericordia. La misericordia es mientras el hombre continúa con vida, mientras hay esperanza, es cuando tú sigues vivo. Las veces que tú has escuchado la palabra pero no has querido creer en esto, amigo, iglesia de Jesucristo, el infierno es algo real, es algo real. Yo pude verlo y llegué donde estaban unas celdas, unas cárceles, y aquellas celdas tenían nombre, y recuerdo que habían 2 celdas que estaban apartadas, y alguien me dijo, son las celdas de tus hijas, porque tengo 3 hijos y mis 2 hijas todavía no se han entregado a Jesucristo, y yo no sabía lo que iba a acontecer. Fue hace cuando tenía mucho tiempo atrás, era muy joven, tenía 25 años cuando viví esa experiencia. No sabía lo que estaba pasando y seguía avanzando hacia aquel lugar tan oscuro, hacia aquel lugar donde podía percibir las sombras que se cruzaban en mi camino, que transmiten un terror. Comencé a escuchar gritos y gritos de los perdidos. Un grito se unía a todo, un solo grito. Aquello era terrible. El olor a la carne quemada comenzó a afectar mi estómago. Comencé a sentirme que tenía muchas náuseas, quería vomitar, quería salirme de aquel lugar. Y yo decía, a esta hora seguramente alguien irá camino a la iglesia y yo estoy perdida en este lugar. Yo perdí mi oportunidad de servir a Jesucristo y ahora estoy en el lugar de tormento. No hay escape de ese lugar, no hay puerta para salir. Hay puerta grande para entrar, pero no hay puerta, no hay salida. El tiempo es mientras tú estás vivo. Tú que me estás oyendo, iglesia de Cristo Jesús, es tiempo que nos pongamos a cuenta con Dios, porque el infierno es real, no es un cuento, no es una mentira, es algo real. Yo pude experimentar el infierno, yo pude estar en ese lugar. Vi por un momento a muchas personas que pasaban delante de mí y recordé que yo había visto aquel vestuario en algún lugar. Dije, parecen la ropa que usan los egipcios. Ciertamente eran egipcios que estaban allí y ellos dijeron, nosotros tenemos muchos miles de años en este lugar y nosotros no podemos salir de aquí. Ahora estamos esperando el juicio final. La gente que está en el infierno sabe que hay un juicio final. A Dios le recordará el hombre porque está en ese lugar. Vi personas con ropas muy antiguas, de la antigüedad. Vi mujeres que vi una anciana que se mecía en una silla y tenía una muñeca en su brazo, y aquella muñeca, cuando ella abrazaba aquella muñeca le hacía que ella comenzara su piel a desprenderse de su cuerpo, pero yo no entendía por qué. Y ahí cuando yo pregunté que por qué a ella le estaba pasando eso, y me dijo, porque cuando estuvo en la tierra ella practicó la hechicería, ella practicó la brujería, y los hechiceros no tienen parte, los adúlteros no tienen parte, los fornicarios
fornicarios, los mentirosos, nada de estas cosas tendrán parte en el reino de los cielos. Solamente los que tengan su nombre en Cristo en el libro de la vida del Cordero de Dios. Esto es algo demasiado terrible. Esto es algo muy fuerte. Lo que yo pude vivir fueron muchas cosas las que me acontecieron en ese lugar, y quería regresar y sentía que la hora avanzaba. Creo que una hora para mí eran como años. No podía parar el dolor, el sufrimiento, pero algo que me hacía recordar cuando estaba en ese lugar era que Jesucristo era el camino, era la verdad y la vida. Siempre recordaba esa palabra y comencé a pronunciar: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y alguien me dijo: aquí no sirve nada de eso, aquí tú estás perdida, aquí no sirve que predique, aquí no sirve que sepas la Biblia, eso de nada te sirve. Solamente la gente que vive en santidad con Jesucristo son las únicas personas que no irán al lugar de tormento. Y yo escuchaba voces por todas partes que gritaban mi nombre para atormentarme y me decían: estás perdida, Nelly Castillo, no tienes esperanza, no hay ninguna puerta de salida para ti, tú estás perdida, nadie vendrá por ti. Y cuando yo comencé a llorar y a llorar, de repente comencé a sentir que empecé a flotar en el aire y empecé a mirar hacia arriba. Nunca voy a olvidar esto, mi Dios, nunca podré olvidarlo. Y de repente vi como una luz emanaba de allá. Yo podía ver el cielo, que tenía una luz grande como cuando está amaneciendo. Y alguien me dijo: yo vine por ti, porque yo morí por ti, me decía. Yo no podía identificar la persona que me estaba diciendo esto, pero yo sabía que era Jesucristo, porque yo había escuchado que Él murió por ti, que Él murió por mí. Y me dijo: yo vine a sacarte de aquí, porque yo fui el que pagó tu deuda del pecado. Yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del infierno para estar aquí. Y vine a sacarte de aquí, pero quiero que le digas a la tierra, quiero que le digas a mi iglesia, le digas a todos que el infierno es real, que el gusano es real, que los demonios son reales, que todas las cosas que se dicen son reales, pero son aún peores. La mente humana no puede captar el dolor tan grande que hay en aquel lugar. Los perdidos no descansan ni un segundo, ellos continuamente están sufriendo. En un solo grito, un solo llanto, están siendo atormentados. Gente que en la tierra predicó Jesucristo y estarán en aquel lugar tristes. Pastores, evangelistas, gente que predica y anuncia el evangelio de Cristo. Hay que corregir el pecado. Es tiempo de decirle al pecado: pecado. Es tiempo de corregir al pueblo. Es tiempo de hablar la palabra como Jesucristo la envió, que se hablara su palabra, porque Él no tendrá por inocente al culpable. Jesucristo es real, pero el infierno también es real. Quiero que te quede grabado que el infierno es real. Quiero que entiendas, descarriado, que el infierno no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles, pero también para sus seguidores, para todos aquellos que practican el pecado, para los homicidas, para los borrachos, para todo aquel que ama y hace mentira y el que practica el pecado. Para ellos es el infierno, pero para esto está Jesucristo. Él apareció para deshacer las obras del diablo. Yo verdaderamente de corazón te pido, amigo, Iglesia de Cristo, por favor, hay que buscar a Dios con el alma, porque el infierno es real. El infierno es real. En el momento que alguien va a partir de la tierra, los demonios invaden, porque yo lo sentí, yo lo viví. Ellos invadieron mi habitación cuando yo estaba por morir.
Ellos entraron a mi habitación y yo decía dentro de mí, ¿por qué ellos tienen que entrar en mi habitación? Si yo soy una mujer de Dios y yo predico a Jesucristo. Ellos estaban allí esperando mi alma. El diablo estaba esperando mi alma que saliera de mi cuerpo, porque tu cuerpo está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo va a la tierra, el cuerpo va y se convierte en polvo, el espíritu va a Dios, pero el alma va al lugar de tormento. El alma es eterna, el alma es lo que te hace sentir, lo que te hace llorar, las emociones, es el alma. Lo que le dará cuenta a Dios, tu alma le dará cuenta a Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios bendiga a todas las personas que oyen este mensaje y que pongan por obra lo que realmente dice la Biblia para poder ir al lugar de reposo. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Muchas gracias.